वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا
ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے سریات اور غزوات کا ذکر چل رہا تھا. En el penúltimo sermón expuse algunas narraciones اس میں sobre las expediciones de la época del Santo Profeta, کا ذکر entre la que se encontraba la expedición de los Banu Fasara. Sobre esta expedición hay un incidente registrado ایک واقعہ کا ذکر ملتا ہے y relacionado con el asesinato de Kirfa. قرفہ کے قتل کا ہے. La manera en que algunos historiadores lo han registrado demuestra claramente que es falso. صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حقیقت کے خلاف واقعہ ہے. En el Tabqatul Kubra طبقات se الکبریٰ میں لکھا menciona ہے que en el 6º año después de la زید بن migración حارثہ del Santo Profeta de la Meca a Medina, 6 ہجری میں Hadrat Zaid bin Harsa viajó a Siria para comerciar ہمراہ نبی کریم y llevaba consigo los bienes de los compañeros del Santo Profeta. Cuando estaba cerca de Wadi al-Qura, se encontró con algunas personas de la tribu Banu Badr, بدر کے کچھ لوگ una rama de los Banu انہوں Fasara. نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو مارا پیٹا. Él y sus compañeros fueron golpeados y sus pertenencias confiscadas. Cuando Hadrat Zaid se recuperó, fue al Santo Profeta y le informó del incidente. El Santo Profeta lo envió al encuentro de esa gente, es decir, hacia quienes les había atacado. نے ان کو Los musulmanes se escondían durante el día جو حملہ کرنے والے y viajaban de noche. Sin embargo, یہ لوگ جو مسلمان تھے دن کو چھپتے اور رات کو چلتے. لیکن Banu Badr se enteró de sus movimientos. پھر حضرت زید اور آپ کے ساتھ Hadrat Zaid, صبح کے así Hadrat Zaid y sus compañeros llegaron hasta ellos por la mañana, gritando la consigna Allahu Akbar, Allah es el más grande, y los rodearon a todos. Capturaron a Hirfa, cuyo verdadero nombre era Fatma bint Ruya bin Badr, y su hija, Jariya bint Malik bin Huzaifa bin Badr. بن بدر وہ گرفتار Tras capturar جاریہ کو Hadrat Salma bin Aqwa, بن اقوا نے se la entregó al Santo Profeta. La paz y bendiciones de Dios sean con él. Luego el Santo Profeta se la entregó a Hazm bin Nabi وہب کو ذبح کر دی. Wahab. اس Como بارے he میں dicho, este incidente del asesinato تاریخ کی بعض کتب میں asesinato de Kirfa ha sido presentado en algunos libros de historia de una manera extraña, lo cual, a la luz de las enseñanzas y prácticas islámicas, عمل کی روشنی میں es imposible de aceptar. ممکن نہیں. بہرحال یہ لکھا ہے En algunos libros de historia encontramos que Qais bin Muhassir نے قرآن se dirigió حرفہ کے hacia طرف Hirfa. قصد کیا. وہ ایک بوڑھی عورت Era una señora mayor y Qais la mató brutalmente. اس کے دونوں پاؤں Ató رسی باندھ کر cada una de sus piernas a 2 camellos separados. Luego hizo que los camellos corrieran en direcciones opuestas, destrozando así a la mujer, que también mató a otros 2 hombres. Cuando Hadrat regresó de esta expedición y llamó a la puerta del Santo Profeta, el Santo Profeta se puso su capa, abrazó a Zaid, lo besó y le preguntó cómo se encontraba. Zaid informó entonces al Santo Profeta de estos incidentes y le dijo que Dios Altísimo les había concedido la victoria. اس کی خبر دی. En este relato se menciona el incidente sobre cómo aquella mujer fue despedazada. Sin embargo, واقعہ یہ تو اس طرح کا واقعہ بیان کیا کہ اس طرح اس کو چیر دیا 2 ٹکڑوں میں.
Sin embargo, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib ha relatado este incidente de manera excelente y con argumentos brillantes. Él escribe: en lugar de la expedición mencionada anteriormente de Hazrat Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, que Dios se ha complacido con él, Ibn Sa'd mencionó una expedición en la que Zayd bin Harisa era el jefe. En otras palabras, Ibn Sa'd menciona a Zayd bin Harisa como el jefe de esta expedición en lugar de Hazrat Abu Bakr. Además, difiere también en los detalles. Escribe que esta expedición tenía como objetivo disciplinar a los Banu Fazara, que residían cerca de Wadi al-Qura y que habían atacado una caravana comercial de musulmanes, robando todas sus riquezas y bienes. La fuerza instigadora detrás de este grupo malvado era una anciana llamada Kirfa, y que era una acérrima enemiga del Islam. Una acérrima enemiga del Islam. Cuando fue capturada, un hombre llamado Qais del grupo de Zayd la mató. Además, Ibn Sa'd escribe la historia de este asesinato como si ambos pies estuvieran atados a dos camellos diferentes. Y luego estos dos camellos conducidos en direcciones opuestas, debido a lo cual fue literalmente despedazada en dos partes. Después de esto, la hija de la anciana fue confiada a Salma bin Aqwa. Esta es la historia que, hasta cierto punto, también ha sido mencionado por Ibn Ishaq con brevedad, abreviaturas y variaciones. Basándose en esta narración, Sir William Muir, que es orientalista, acostumbrado a proporcionar más detalles que la mayoría de los historiadores europeos, convierte con mucho entusiasmo este acontecimiento en el punto culminante de su libro como ejemplo del espíritu bárbaro de los musulmanes. De hecho, Sir William escribe que la razón por la que incluyó este incidente en su libro fue porque los musulmanes cometieron un acto cruel en la expedición. Respecto a esto, el señor Muir escribió: hubo varias incursiones sin importancia este año por las cuales los musulmanes tuvieron que abandonar Medina. Y si bien no es necesario mencionarlas, continúa, no debo omitir una por ser un acto cruel perpetrado por los musulmanes. Esto es lo que escribió William Muir. Haciendo un análisis de esto, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib escribe: un historiador que da preferencia a un suceso sobre otro simplemente porque proporciona pruebas de la brutalidad y crueldad de un pueblo y lo convierte en el punto culminante de su libro, en realidad no es digno de ser considerado un investigador independiente. Él mismo escribió que omitiría los otros incidentes y se contraría únicamente en esto. Esto demuestra que era parcial y no estaba dispuesto a realizar una investigación exhaustiva. Esto se debe a que nunca se puede esperar que un individuo así, que es parcial, preste atención a investigar si este suceso de brutalidad y crueldad fue cierto o no, porque al hacerlo pierde una prueba a su favor. En cualquier caso, el señor Muir ha escrito este relato en su libro con especial entusiasmo. Pero ahora quedará claro que este hecho es completamente erróneo y categóricamente infundado. Además, tanto en términos de registro como de racionalidad, esta narración se reivindica como inventada. En términos de racionalidad, se debe saber que encarcelar a una dama que no está condenada por asesinato y luego matarla a sangre fría y de la manera que se relata en esta narración es algo completamente insostenible. El Islam prohíbe estrictamente e incluso matar mujeres en el mismo campo de batalla, y ya hemos mencionado las instrucciones del santo profeta, donde prohibió matar mujeres en varias ocasiones. Así se menciona en un hadiz, que en una ocasión una mujer de una tribu enemiga fue encontrada muerta en el campo de batalla, y aunque no se sabía en qué
circunstancias y por mano de quién había sido asesinada. Al verlo, el santo profeta se sintió muy disgustado. El santo profeta afirmó enfáticamente a sus compañeros que esto nunca debía volver a suceder. Ninguna mujer debería ser asesinada. De manera similar, también se ha mencionado que cada vez que el santo profeta enviaba un ejército, además de todos los demás consejos, una instrucción que daba a sus compañeros era no matar mujeres ni niños. Existiendo estas instrucciones fundamentales, pensar que los compañeros y entre ellos Zayd bin Haritha, que era como la familia del santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él, mataron o hicieron matar a una mujer de la manera descrita por Ibn Sa'd, no puede ser aceptado en absoluto. Obviamente en esta narración, aunque el hecho del asesinato no se le atribuye a Zayd, que Dios sea complacido con él, sino a otro musulmán. Pero ¿cómo ocurre bajo el mando de Zayd? La responsabilidad final recae sobre él. Además, con respecto a Zayd, pensar que él permitió que algo de esta naturaleza ocurriera bajo su supervisión, conociendo perfectamente las enseñanzas del santo profeta, no puede ser aceptada en lo más mínimo. Del mismo modo, si una mujer comete un delito, recibirá el castigo por ese delito. Y ni la Sharia de ninguna religión o ley de ningún país excluía a una mujer del castigo por un delito. Además, cada día se publican casos de castigos a mujeres o incluso de ejecuciones por asesinato. Sin embargo, matar a una mujer simplemente por causa de enemistad religiosa, y más aún matarla de la manera descrita en esta narración, es una acción claramente rechazada por la instrucción fundamental del santo profeta y toda la historia islámica. Además, si se afirma que esta mujer era una criminal, y como se menciona en varias narraciones, ella conspiró para asesinar al santo profeta, una sentencia de asesinato podía ser legalmente emitida contra ella, lo cual es correcto. Pero la pregunta es, si los compañeros del santo profeta no mataron a criminales más severos y viciosos que Kirfa y hombres, además, de esta manera, entonces pensar que una anciana fue tratada de esta manera bajo la vigilancia de un compañero bien informado como Zayd bin Haritha es completamente inaceptable. Por lo tanto, desde una perspectiva racional, la falsedad de invención de esta historia es evidente y clara, y ninguna persona imparcial podría dudar de ello. Ahora queda al aspecto de la narración. En primer lugar, Ibn Sa'd o Ibn Ishaq no han proporcionado autenticación para esta narración, y sin una fuente fiable, una narración de este tipo que contradice la clara instrucción del santo profeta y la práctica común, y bien conocida a los compañeros, no puede ser aceptada en absoluto. En segundo lugar, este mismo relato ha sido mencionado en Sahih Muslim y Sunan Ibn Dawud, que son dos libros de hadith muy auténticos, pero la mención del asesinato de Kirfa no ha sido mencionada en absoluto. Además, en otros detalles, este relato difiere del de Ibn Sa'd y otros. Además, los hadiths denominados Sahih auténticos son definitiva y universalmente aceptados como mucho más fiables y dignos de preferencia. Por esta razón, la narración de Ibn Sa'd y otros no tiene peso en comparación con las de Sahih Muslim y Sunan Ibn Dawud. Esta distinción se hace aún más evidente cuando tenemos en cuenta que Ibn Sa'd y Ibn Ishaq han mencionado sus narraciones sin ninguna autenticación, mientras que el Imam Muslim y Abu Dawud han proporcionado una autenticación completa de sus narraciones. De cualquier modo, en comparación con la cautela práctica por los muhaddithin, eruditos de la ciencia de hadith, que obraron con mucha prudencia, las narraciones generales de los historiadores carecen de valor.
के खिलाफ थी। Este relato ha sido registrado en Sahih Muslim y Sunan Abi Dawud, de tal forma que ni siquiera se menciona el asesinato de Hirfa. Invariablemente en la narración de Muslim y Abu Dawud, el nombre de Hirfa no se menciona y el nombre de comandante también se registra como Bakr en lugar de él. En cualquier caso, no podemos imaginar que esta expedición fuera otra, ya que el resto de los detalles significativos son los mismos en su totalidad. Por ejemplo, 1. En ambas narraciones se describe que esta expedición fue contra los Banu Fasara. 2. En ambas narraciones se menciona que la jefe de los Banu Fasara era una anciana. 3. Ambas narraciones mencionan el encarcelamiento de esta mujer. 4. En ambas narraciones se menciona que esta mujer tenía una hija que también fue encarcelada con ella. 5. Ambas narraciones mencionan que esta chica fue entregada a Salma bin Aqwa. Además, también hay similitudes en otros hechos. Ahora, pensad, en presencia de estos significativos y fundamentales puntos en común, ¿es posible que un individuo imagine que se trata de los relatos diferentes? Sin embargo, no nos basamos únicamente en esta argumentación racional, sino que los investigadores del pasado han escrito claramente que el relato de Sahih Muslim y Sunan Abi Dawud es el mismo que Ibn Sa'd ha registrado de otra manera. Como tal, Alama Zurkani, Imam Suhaili y Alama Halabi han escrito claramente que este es el mismo relato que Ibn Sa'd e Ibn Sa'd han mencionado erróneamente en la historia de Hirfa. Sin embargo, una prueba más de que se trata del mismo relato es que Tabari ha mencionado ambas narraciones una al lado de la otra, y ha escrito claramente que ambos relatos no son sino la misma cosa. Por lo tanto, es completamente innegable que la narración de Salma bin Aqwa, registrada por Muslim y Abu Dawud, se ha mencionado en el mismo relato que Ibn Sa'd y Ibn Hisham han registrado erróneamente con el nombre de expedición de Hirfa. Además, la narración del Sihah, es decir, las narraciones de los 6 libros auténticos de hadices, que ha sido mencionado con autenticación, es narrada por alguien que participó en el suceso. Es en cualquier caso digna de tener preferencia sobre la narración no autenticada de Ibn Sa'd e Ibn Hisham. Por esta razón, no hay lugar a dudas de que el relato del bárbaro asesinato de Hirfa es un relato completamente falso y sin fundamento, que debido al favor de un enemigo oculto del Islam o de un hipócrita se ha colado en algunas narraciones históricas. La verdad es que la veracidad de esta expedición no es más que lo que Muslim y Abu Dawud han mencionado. No es de extrañar que se registre un relato erróneo en la historia, porque tales ejemplos se encuentran en la historia de todos los países y naciones. Es sorprendente, sin embargo, que un hombre como Sir William diera a este relato erróneo un lugar en su libro sin ninguna investigación, y confesará abiertamente que el propósito de su registro era meramente como un ejemplo de un acto cruel de los musulmanes. En cualquier caso, este incidente es inventado y nunca tuvo lugar de esta manera. En la historia se menciona la expedición de Abdullah bin Atiq hacia Abu Rafi. Ibn Sa'd ha narrado que esta expedición tuvo lugar en el mes de Ramadán del año 6 después de Hijra. A la luz de su investigación de varios libros de historia, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib ha escrito respecto a lo siguiente: hay desacuerdo entre las narraciones con respecto al asesinato de Abu Rafi. Tras el acontecimiento de Zuhri, Bukhari simplemente ha mencionado que ocurrió después del asesinato de Ka'b bin Ashraf sin especificar una fecha, lo cual es cierto en cualquier caso. Es posible que ambos relatos se hayan mencionados juntos. Ambos se han narrado uno al lado del otro, ya que su naturaleza es idéntica. Tabari lo sitúa en el año 3 después de Hijra, después del suceso de Ka'b bin Ashraf. Waqidi lo ha mencionado en el año 4 después de Hijra, refiriéndose a Ibn Hisham. Ibn Hisham simplemente lo ha registrado como posterior al Ghazwa de Banu Qurayza, que tuvo lugar hacia finales del año
5 después de la Hijra. Y de esta manera se puede considerar que ocurrió a principios del año 6 después de Hijra. Sin embargo, Ibn Sa'd lo ha registrado. Específicamente en el año 6 después de Hijra. Y la mayoría de los historiadores han adoptado la postura de Ibn Sa'd. Dios sabe más. Ibn Sa'd narró que después de la batalla del Ahzab y de que el asunto de Banu Qurayza concluyera, Salma bin Abu al-Hukayk, también conocido como Abu Rafi, fue uno de los que reunió fuerzas en contra del santo profeta. La tribu de Aus ya había matado a Ka'b bin Ashraf, un judío, antes de la batalla de Uhud, debido a su enemistad con el santo profeta y su incitación contra él. Así la tribu de Dral pidió permiso al santo profeta para matar a Salma bin Abu al-Hukayk, que estaba en Khaybar en ese momento, y él les concedió el permiso. Estas dos tribus, Aus y Khazraj, competirían entre sí en el servicio al santo profeta como los camellos de carreras. Cuando la tribu de Aus realizaba algo para el santo profeta, los Khazraj decían: por este hecho ellos ganarán más excelencia que nosotros a los ojos del santo profeta y en el servicio del Islam, y así no descansaban hacia realizar una acción similar. Del mismo modo, cuando Khazraj hacía algo digno de invención, Aus intentaba igualarlo. Cuando los Aus mataron a Ka'b bin Ashraf debido a su hostilidad hacia el santo profeta, los Khazraj declararon: por Dios, la tribu de Aus nunca nos superará por esto, que les acercarán a Dios Altísimo y a su mensajero. Contemplaron quién podría ser igual a Ka'b bin Ashraf en enemistad hacia el santo profeta y recordaron a Ibn Abi Hukayk, que estaba en Khaybar o la tierra de Hijaz. Ibn Sa'd informa que el Khazraj dijo que Abu Rafi bin Abi al-Hukayk había reunido a la tribu de Ghatfan y a los politeístas de los alrededores, estableciendo un importante estipendio para que lucharan contra el santo profeta. Así que el Khazraj pidió permiso al santo profeta para matarlo, y este se lo concedió. Así 5 hombres de la tribu Khazraj de entre los Banu Salma se pusieron en camino: Abdullah bin Atik, Mas'ud bin Sinan, Abdullah bin Unais, que era un confederado de los Ansar, Abu Qatada, Haris bin Rabi y Qudai bin Aswad. Según Muhammad bin Amr y Ibn Sa'd, fue Aswad bin Khuzay, quien era un confederado de los Ansar, residente de Medina, de la tribu de Islam. Bara bin Azib le añadió a Abdullah bin Utba, como se menciona en Sahih Bukhari, con lo que ya son 6. Ibn Uqba y Suhail añadieron a Asad bin Haram, con lo que el total ascendió a 7. El santo profeta nombró a Abdullah bin Atik como su líder y les prohibió matar a mujeres y niños. Incluso aquí el santo profeta declaró rotundamente no matar a mujeres y niños. En Sahih Bukhari los detalles del asesinato de Abu Rafi se narran así. Bara bin Azib informó que Abu Rafi solía causar gran daño al santo profeta y ayudaba a sus enemigos. Vivía en su fortaleza en la tierra de Hijaz. Cuando se acercaron, el sol se había puesto y la gente había registrado con sus rebaños. Abdullah bin Atik dijo a sus compañeros: quedaos en vuestros mientras yo me adelanto y trato de encontrar una forma de esquivar al guardián de la puerta para poder entrar. Se acercó a la puerta, se envolvió en su capa como si respondiera a la llamada de la naturaleza y esperó a que todos entraran. En una narración, Abdullah bin Atik dijo que empezó a idear un plan para entrar en la fortaleza, buscando algún pretexto. Mientras tanto, los habitantes de la fortaleza se dieron cuenta de que una de sus mulas se había perdido, así que cogieron una linterna y salieron en su busca. Dice: tenía miedo de que me reconocieran. Este compañero dijo: me cubrí
la cabeza para que pareciera que estaba respondiendo a la llamada de la naturaleza. Esto es, según una narración de Bukhari, el portero le llamó y le dijo: siervo de Dios, si quieres entrar, pasa, porque voy a cerrar la puerta. Entré y me escondí una vez dentro. En otra narración se dice: yo también entré y me escondí en el establo de los burros que había dentro de la fortaleza, junto a la puerta. Cuando la gente entró, cerró la puerta y colgó las llaves en un clave. Me levanté y me dirigí hacia las llaves. Las cogí y abrí la puerta. Otra narración afirma: cuando las voces se callaron y ya no hubo ningún movimiento, salí. Dijo: vi al guardián de la puerta poner las llaves de la fortaleza en un pequeño instante. Esta también es una narración de Bukhari. La gente solía sentarse a conversar con Abu Rafi por la noche, tenía reuniones mientras estaba en el nivel superior. Dice: cuando las personas que estaban hablando con Abu Rafi se marcharon, él menciona que había estado observando. Y según otra narración, las personas cenaron con Abu Rafi y continuaron conversando hasta que pasó una parte de la noche. Entonces todos regresaron a sus aposentos. Esta es también una narración recogida por Bukhari. Empecé a subir hacia él y cada puerta que abría la cerraba desde dentro. Me dije que aunque me oyeran, no podrían alcanzarme antes de que lo matara. Entonces llegué hasta él. Según otra narración, me dirigí hacia las puertas de sus aposentos y las cerré desde fuera. Luego subí unas escaleras y llegué a Abu Rafi. Esta es una narración de Bukhari. Dice: lo encontré tumbado en la oscuridad entre su familia y no podía determinar en qué parte de la habitación estaba. Dije: oh Abu Rafi. Él respondió: ¿quién va allí? Hice una estimación y me lancé hacia la voz. Lo golpeé con mi espada. Estaba asustado. Él estaba nervioso y por eso mi golpe no hizo nada y él gritó. Su golpe no impactó bien y Abu Rafi empezó a lanzar un grito. Salí de la habitación, luego esperé un poco y volví hacia él, como si hubiera llegado para ayudarle. Y le dije: Abu Rafi, ¿por qué estás gritando? Mientras cambiaba mi voz, Abu Rafi dijo: que tu madre se arruine. Hace un momento un hombre entró en la habitación y me atacó con su espada. Hazrat Abdullah bin Atiq dice: cuando oí su voz, lo golpeé, lo que hizo que se cubriera de sangre, pero no pude matarlo. Luego clavé la punta de mi espada de su abdomen hasta llegar a su espalda. Otra narración menciona su segundo ataque del siguiente modo: entonces me abalancé de nuevo sobre él y volví a golpearle, pero fui inútil. Gritó, lo que hizo que su familia se despertara. Dice: entonces volví, cambié la voz y me dirigí hacia la persona que gritaba la segunda vez que vino. Cambió la voz. Lo encontré tumbado de espaldas, alerta. Puse mi espada sobre su estómago y luego me agaché hasta que pude oír cómo se rompían sus huesos. Esto también es una narración de Bukhari. Sabía que lo había matado. Luego abrí las puertas una a una hasta llegar al último escalón. Puse el pie y pensé que había llegado al suelo, pero me caí. No era la última escalera. Más bien, quedaban 2 o 3 escalones. Así que cayó por las escaleras. Así que en esa noche de luna llena me fractura la pantorrilla. Otra narración dice que se me deslocó el tobillo. Lo até con mi turbante, luego eché a andar y me senté cerca de la puerta. Empecé a pensar que no me iría esta noche hasta estar seguro de que lo había matado. Cuando los gallos cacarearon por la mañana, es decir, cuando los gallos empezaron a cantar por la mañana para empezar el día, como suelen hacer, entonces el que anunciaba una muerte se puso en lo alto de la muralla de la fortaleza y empezó a decir: traigo noticias de la muerte de un mercador de entre la gente de Hejaz. Así que regresé hacia
मैंने कहा जाओ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम mis compañeros les dije, क्योंकि मैं नहीं जा सकूंगा जब तक libertad, खबर Dios देने ha वाले की matado a बात Abu न सुने। Rafi. Entonces llegué hasta el santo profeta y le informé. Me dijo, adelante el pie, adelante el pie, y me pasó la mano por encima. ¿Quién lo iba a decir? Fue como si nunca hubiera sentido dolor en primer lugar después de que él pasará su mano por encima. Otra narración dice que Abdullah bin Atik afirmó, llegué cojeando hasta mis compañeros, les dije, y dar la buena nueva al santo profeta, porque no podré irme hasta que oiga la voz de que anuncie la muerte. Cuando se acercaba la mañana, el anunciado subió y dijo, doy la noticia de la muerte de Abu Rafi. Abdullah bin Atik afirma, cuando me levante para caminar, alcancé a mis compañeros antes de que alcanzaran al santo profeta. Así que esta es otra narración diciendo que su dolor ya había desaparecido. Era un esquince de tobillo. El imam Bukhari narra este incidente a través de Hazrat Bara bin Azib. Afirma que Abdullah bin Atik mató a Abu Rafi en persona. Sin embargo, Ibn Ishaq, Muhammad bin Umar, Ibn Sa'd, etc. han narrado que todos los compañeros junto a Abdullah bin Atik lo mataron a Abu Rafi juntos. Hazrat Mirza Bashir y Sahib también han analizado esto y afirmado. La malicia y la instigación de los jefes judíos desembocaron en el peligroso conflicto de la batalla de Ahzab contra los musulmanes. En el año 5 después de Hijra, entre ellos, Huyay bin Akhtab ya había encontrado su fin junto con los Banu Qurayza. Sin embargo, Salma bin Abi al-Hukayk, cuyo apodo era Abu Rafi, seguía dedicándose libremente a sus maldades como antes. En la región de Khaybar, más bien, el humillante fracaso de Ahzab y el terrible final de los Banu Qurayza no habían hecho sino aumentar aún más su rencor. Dado que el asentamiento de las tribus de Ghatfan estaban situadas cerca de Khaybar y los judíos de Khaybar eran como vecinos de las tribus de Najd. Por esta razón, Abu Rafi, que era un comerciante muy acuadalado e influyente, se propuso incitar a las tribus bárbaras y belicosas de Najd en contra de los musulmanes. En su animosidad hacia el santo profeta era como Ka'b bin Ashraf. Así, durante la época que estamos mencionando ahora, había dado a los Ghatfan una ayuda financiera muy importante para realizar un asalto contra el santo profeta. Les dio una gran suma de dinero. Además, está probado por la historia que los judíos de Khaybar estaban creando desorden con la supervisión de Abu Rafi. Estaban también detrás de la amenaza que surgió contra los musulmanes por parte de los Banu Sa'd en el mes de Shaban, para cuya defensa se envió un ejército desde Medina bajo el liderazgo de Al-Talib. Sin embargo, Abu Rafi no se conformó con esto. Su enemistad estaba sedienta de sangre musulmana y la persona del santo profeta era una espina en su ojo. Por lo tanto, en última instancia, el plan que empleó fue, a semejanza de la batalla de Ahzab, comenzó una vez más a recorrer las tribus de Ghatfan y otras tribus y comenzó a reunir un gran ejército para destruir los musulmanes. Después de la batalla de Ahzab, comenzó a reunir otro ejército para atacarlos. Cuando la institución llegó a este punto y las escenas de Ahzab comenzaron a aparecer nuevamente ante los ojos de los musulmanes, algunos antes de las tribus Khazraj se presentaron ante el santo profeta y dijeron: ahora la solución de este tumulto no es otra que poner fin al cerebro de esta maleza, es decir, matar a Abu Rafi. Considerando el hecho de que la eliminación de un solo alborotador y sedicioso era preferible al derramamiento de sangre masivo en toda la tierra, el santo profeta concedió permiso a estos compañeros, envió a 4 compañeros de Khazraj bajo el liderazgo de Abdullah bin Adik Ansari hacia Abu Rafi. Sin embargo, cuando los envió, enfatizó: atención, no maten a ninguna mujer ni ningún niño. Reiteró este punto: ¿cómo podría ser que la mujer antes mencionada fuese asesinada? Por lo tanto, en el mes de Ramadán del año 6 después de Hijra, este grupo partió y regresó
después de contemplar su misión con mucha habilidad. De esta manera, estas nubes amenazantes se dispersaron del cielo de Medina. Los detalles de este relato, tal como se menciona en Bukhari, que es el más auténtico en este sentido, han sido registrados como tales. Como ya he mencionado, Hazrat Mirza Bashir Ahmad ha escrito a su manera. Bara bin Azib narra que el santo profeta envió un grupo de sus compañeros para matar a Abu Rafi el judío y nombró a Abdullah bin Atik como su líder. La historia de Abu Rafi es que estaba causando una gran angustia al santo profeta e incitaba y ayudaba a la gente contra él. Cuando Abdullah bin Atik y sus compañeros llegaron cerca del castillo de Abu Rafi, el sol se había puesto. Abdullah bin Atik dejó a sus compañeros y se dirigió a la puerta del castillo. Se cubrió con su manto y se sentó como si respondía a la llamada de la naturaleza. Cuando el guardián de la puerta se acercó a la entrada del castillo, llamó a Abdullah bin Atik y le dijo: entra si quieres, porque estoy a punto de cerrar la puerta. Aún cubierto con su manto, Abdullah bin Atik entró rápidamente por la puerta y se escondió a un lado del castillo. El portero cerró la puerta, colgó la llave en un poste cercano y se fue. Después de esto comienza la narración del Abdullah bin Atik. Dice: ante todo me levanté y abrí la cerradura de la puerta, de modo que una salida rápida y fácil fuera posible si fuese necesario. En ese momento Abu Rafi estaba en una habitación y mucha gente estaba sentada a su alrededor, en una asamblea nocturna hablando entre sí. Cuando esas personas se despertaron y se hizo silencio, subí las escaleras de la casa de Abu Rafi. Tuve cuidado de que cada vez que llegaba a una puerta, entraba y la cerraba por detrás. Cuando llegué a la habitación de Abu Rafi, había apagado la linterna y se estaba preparando para quedarse dormido. La habitación estaba muy oscura. Pronuncié el nombre de Abu Rafi, a lo que respondió: ¿quién está ahí? Así que salí hacia donde se oía la voz y di un solo y poderoso golpe de espada. Sin embargo, estaba muy oscuro y debido a mi perplejidad no lo alcancé. Abu Rafi gritó, a lo que salí de la habitación. Después de un tiempo volví a entrar en la habitación y, cambiando mi voz, pregunté: oh Abu Rafi, ¿qué es este ruido? No pudo reconocer mi voz cambiada y dijo: que tu madre te maldiga. Alguien acaba de atacarme con una espada. Al oír esa voz, me lancé hacia él de nuevo y lo golpeó con la espada. Esta vez mi ataque fue puntual, pero todavía no estaba muerto, por lo que lo ataqué por tercera vez y lo maté. Después de esto, rápidamente abrí las puertas una por una hasta que salí de la casa, aunque cuando estaba bajando las escaleras todavía quedaban algunos escalones y pensé que había llegado al suelo, debido a lo cual me caí y me rompí la pierna. En otra narración se menciona que la pierna se deslocó. Sin embargo, la até con mi turbante y me arrastré hacia afuera, pero me dije a mí mismo que hasta que no esté completamente seguro de que Abu Rafi está muerto no me iré. Por lo tanto, me escondí en un lugar cerca del castillo. A la mañana siguiente escuché la voz de alguien del interior del castillo y me dijo: Abu Rafi, el comerciante de Hejaz, ha muerto. Acto seguido, me levanté y lenta pero gradualmente me encontré con mis compañeros. Al llegar a Medina informamos al santo profeta de la muerte de Abu Rafi. Al escuchar todo el relato, el santo profeta dijo: estira tu pierna rota. Estiré mi pierna y el santo profeta frotó su bendita mano sobre ella mientras oraba. Y entonces sentí como si yo nunca hubiera tenido ninguna dolencia. En otra narración se menciona que cuando Abdullah bin Atik atacó a Abu Rafi, su esposa comenzó a gritar en voz alta, por lo que preocupó que otros pudieran ser alertados por su ruido y el clamor. Ante esto, levantó su espada para matarla, pero luego recordó que el santo profeta había prohibido el asesinato de mujeres y por lo tanto se abstuvo de hacerlo. Se trata nuevamente del mismo asunto, que como estaba prohibido matar mujeres, él se abstuvo de hacerlo, aun cuando se encontraba en una posición muy peligrosa. Aquí no es necesario entrar en una discusión sobre la justificación del asesinato de Abu Rafi. Los maléficos planes
sanguinarios de Abu Rafi son una página abierta de la historia. Fundamentalmente se deben recordar los siguientes puntos. En primer lugar, durante esa época, los musulmanes estaban en un estado muy débil, rodeados de adversidades por todas partes y el fuego de la enemistad ardía por toda la tierra. Era como si toda la tierra se estuviera uniendo para aniquilar a los musulmanes. En segundo lugar, en estos tiempos dedicados, Abu Rafi estaba alimentando el fuego que se había inflamado contra los musulmanes. Además, con su poder, influencia y riqueza, incitaba a las distintas tribus de Arabia contra el Islam. Además, a semejanza de la batalla de Ahzab, se estaba preparando para unir a las tribus bárbaras de Arabia para lanzar de nuevo un asalto contra Medina. Durante esa época no había un gobierno en Arabia a través del cual se pudiera administrar justicia. En cambio, cada tribu era libre e independiente. Por lo tanto, no había otra opción que emplear una estrategia de autoprotección. En cuarto lugar, las tribus judías que ya estaban en guerra contra el Islam y en ese momento existía un estado de guerra entre los musulmanes y los judíos. En quinto lugar, en ese momento la situación era tal que si se habrían movilizado fuerzas abiertamente contra los judíos, se había producido una pérdida sustancial de vidas y riquezas. Era posible que el fuego de la guerra tomara la forma de destrucción masiva en todo el país. En estas circunstancias, lo que hicieron los compañeros fue absolutamente correcto y prudente. Además, en un estado de guerra, cuando una nación está enfrentándose a la vida o la muerte, las estrategias de este tipo son completamente legítimas. Además, como es de esperar, cada nación y cada comunidad ha empleado estas tácticas en todas las épocas. Sin embargo, es lamentable que en esta era de deterioro moral, las emociones de simpatía hacia los criminales han aumentado hasta un punto tan ilícito que incluso un tirano se convierte en un héroe. Esto se ve incluso hoy en día. Los opresores se convierten en héroes y el castigo que se les debe aplicar por sus crímenes se anula debido a la simpatía del público en general. El castigo que recibe acaba atrayendo la simpatía de la gente común o la simpatía de individuos egoístas y sus crímenes son olvidados. Sin embargo, en lo que respecta al Islam, confesamos que está limpio de tales emociones falsas. Considera a los criminales como criminales o considera sus castigos como una misericordia para el país y la sociedad. Enseña que una parte podrida del cuerpo debe ser amputada y no esperar que la parte podrida del cuerpo destruya la sangre. Ahora queda la manera en que se administró el castigo. En relación con esto, como se ha mencionado, considerando las circunstancias de Arabia en ese momento y teniendo en cuenta el estado de guerra que existía entre los musulmanes y los judíos, el método que se empleó fue el mejor y más apropiado para la paz de la sociedad. Con respecto a la curación de la pierna de Abdullah ibn Atik, no se aclarará en la narración de Bukhari si esta curación ocurrió inmediatamente de manera sobrenatural o si siguió lenta y gradualmente su curso natural de curación. En este último caso, esto se consideraría un suceso normal. El efecto de la oración del santo profeta se entendería en la medida en que por las bendiciones de su oración esta lesión no adquirió un efecto permanente y no se produjo ningún resultante negativo. Más bien, la pierna de Abdullah finalmente recuperó su fuerza original y completa y los conflictos de la lesión desaparecieron por completo. Sin embargo, si esta curación se produjo de manera inmediata y sobrenatural, entonces con toda seguridad este suceso sería un milagro especialmente dictado por Dios Altísimo que se manifestó como resultado de la oración y las bendiciones de su mensajero. Estos fueron los incidentes relacionados con este evento. Hay algunos incidentes más que serán relatados en el futuro si Dios quiere. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله